Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a cada uno en el amor del Señor. También saludo a los que están vía online. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. El Señor hoy día tiene cosas grandes preparadas para cada uno. ¿Cuántos lo creen? Desde el comienzo hasta el fin, el Señor va a estar hablando a sus corazones. Así que yo les invito que usted con reverencia delante de nuestro Rey, delante de nuestro Todopoderoso, usted incline su rostro, porque vamos a orar delante de nuestro Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos agradecerte, Dios, primeramente por tu presencia en este lugar, Señor. Sabemos que sin tu presencia, Señor, nada podemos hacer. No somos nada, Señor, sin ti. Por eso agradecemos que tú estés primero, Señor, en este lugar. Y asimismo, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan recibir la alabanza a través de tu Santo Espíritu, Señor. Se mueva con libertad tu Santo Espíritu en este lugar, Señor, porque donde está tu Santo Espíritu hay libertad. Por eso en esta hora declaramos la libertad de Jesucristo sobre este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos que tú nos hablarás desde el principio hasta el fin, Señor, porque tu presencia, Señor, todo lo mueve, Señor. Tu presencia está aquí en medio de nosotros, Señor, para moverse con libertad. En esta hora queremos bendecir tu nombre, exaltarte, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, eres el Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, por tu hermosa presencia. Amén. Vamos a leer una palabra que está en Salmos. Dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. ¿Cuántos creen que Él reina sobre este lugar y Él señorea con su poder para siempre sobre su vida, sobre su casa, sobre todo lo que se mueve a su alrededor? Él señorea. Por lo tanto, le vamos a cantar a nuestro Dios que Él es el Todopoderoso y vamos a declarar en este minuto que Él es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Está en ti.
Agradecemos tu presencia en este lugar. Eres grande, eres poderoso, eres invencible, Señor. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor, porque aquí está el Rey que es todopoderoso. ¿Cómo no levantar nuestras manos y darle gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Si Él lo entregó todo, Él dio hasta la última gota de sangre por ti para que tuvieras libertad, para que tuvieras vida eterna. Por eso en esta hora queremos adorarte. Hemos venido rendidos delante de tu presencia, Señor, para adorar tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres. Tú eres todopoderoso, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. A ti
invitar que usted pueda tomar su ofrenda. Y vamos a orar delante de nuestro Dios. Señor, queremos agradecerte, Dios, por lo bueno que has sido con nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros. ¿Cómo no darte lo mejor, Señor? Si vemos tu misericordia todos los días, Señor, vemos todos los días, Señor, que sale la luz del sol, que hay aire para respirar, que estamos vivos, Señor. ¿Cuánto más, Señor? Esa gracia que no merecemos, Señor, pero aún está. De lo que tú nos das, Señor, en este minuto, devolvemos a tu reino, Señor. No para ti, sino que para engrandecer tu reino, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas van a pasar por al ladito suyo para que usted pueda ofrendar. Y le invito a que siga en esta misma actitud, que no se desconecte. Cierre sus ojos y déjese llevar por esta hermosa alabanza. La presencia del Señor está acá y en este día quiere envolverle. Pídele al Señor ahí usted, en su corazón. Dígale: Señor, abre los cielos para lo que yo necesito. Abre los cielos, Señor, quizá para esa puerta de trabajo. Abre los cielos para esa respuesta que yo necesito. Abre los cielos, Señor, para lo que yo estoy esperando. Si estoy orando por algún familiar, Señor, abre los cielos en esta hora. Declare usted ahí: abre los cielos, Señor, para esa situación que no veo nada, pero tú, Señor, tú ya la tienes. Abre los cielos, Señor, en esta hora. Abre puertas, Señor, que quizás estuvieron cerradas por mucho tiempo. Declaramos en esta hora que esas puertas se abren en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez.
haya adoración, Señor, de cada corazón. A que haya adoración en espíritu y en verdad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Santo, santo. Los cielos se abren, Señor. Oh, santo. Santo Dios. Aleluya. Fluya tu alabanza, Señor. Sí, Señor, muévete en libertad en este lugar. Santo. Sí, Dios. Bendito es tu nombre. Oh, aleluya. Muévete, Señor. Aleluya. Venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Santo, santo Espíritu de Dios. Muévete, Señor. Venga aquí Muévete, tu Espíritu reino, Santo, con libertad aquí en este lugar. Oh Cristo, ven a ser revelado, Señor Jesucristo. Trae esa revelación, Espíritu Santo, del Salvador, del Redentor, del Justificador, de aquel que pagó el precio, de aquel que nos dio la vida, Señor, de aquel que nos resucitó de entre los muertos. Oh Cristo, Cristo, bendito es tu nombre, Salvador. Sea exaltado hoy día tu nombre, precioso Espíritu Santo. Exalta el nombre de Cristo en este lugar. Aviva cada corazón. Abre el entendimiento espiritual de cada uno de los que está en este lugar. Háblanos conforme a la necesidad de nuestros corazones, Señor. Oh Señor, hemos venido a buscar de ti. Hemos venido necesitados, hambrientos y sedientos, Señor. Solo en ti hay palabra de vida eterna, Señor. No hay lugar donde ir sino a ti, Señor. ¿A dónde iremos, Cristo? ¿A dónde iremos, Señor? Oh, bendito, bendito Espíritu Santo. Manifiesta a Cristo. Manifiéstalo como aquel día en el que podemos descansar. Manifiéstalo como aquel que ya pagó todo pecado y cubrió toda falta. Manifiéstalo como aquel que nos trae la libertad. Oh, bendito Señor Jesucristo. Bendito Espíritu Santo. Toma control de este lugar. Habla, Señor, a través del vaso que has tomado en este día. Y sea glorificado el nombre de Cristo. Sea exaltado el nombre de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. En el nombre de Jesús, abre la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones. Gracias. Gloria al Señor. Los saludo a mis hermanos, a mis amados hermanos y hermanas. Pude entrar un poquito antes de que empezara y pude ver varios rostros nuevos. Les doy la bienvenida. Amén. Hay personas hoy día que me parece que han venido por primera vez.
o tal vez por segunda, pero yo los había visto hoy día. Pero bienvenidos. Sé que Dios tiene hoy una palabra para los que han venido, ¿cierto?, con una necesidad en su corazón. Amén. Porque un día el Señor se proveyó de vasos, habló a través de la vida de mi pastora y de muchos hermanos y hermanas y empezó a revelarse Cristo a mi vida. Amén. Y sé que el Señor también hoy día, como en ese momento, cuando lo hizo conmigo, hoy día lo hará con ustedes. Amén. No tengo mucha práctica con esta. Bueno, el Señor me sorprendió este día con la palabra, con la honra de poder compartir con ustedes una palabra que Dios me ha estado entregando a través de meses. Ya no puedo decir que solamente me la entregó hoy o hace un poco de tiempo, algunos meses que he estado ahí orando con esta palabra, clamándole al Señor con esta palabra y viendo respuesta de parte de Dios con esta palabra. Amén. Compartiendo el otro día, Dios me daba una oportunidad de compartir con una hermana de mi célula y estábamos conversando ya de las cosas del Señor y concordábamos ambas, llegábamos a una conclusión del afán y de la ansiedad que en este momento, ¿cierto?, toman lugar en el corazón del hombre. Yo creo que los nuevos, ¿cierto?, saben bien de ese tema y también los que llevamos más tiempo. Conocemos, ¿cierto?, los afanes de este mundo, conocemos todo lo que nos agobia. Conocemos, ¿cierto?, y tenemos que lidiar con estos afanes, con estas preocupaciones, ¿cierto?, y con tantas cosas, un bombardeo, ¿cierto?, de información, con un bombardeo de quehaceres que nos rodea y con el cual tenemos que estar todos los días, ¿cierto?, y que de pronto se hace tan pesado. Esta es una carga, ¿cierto? Es una opresión tan pesada. No creo yo ser la única que se haya visto en algún momento agobiada, ¿cierto?, afanada, ocupada en extremo de algunas cosas o de muchas cosas. Y como les digo, concordábamos en esto que se ha levantado en estos tiempos y que el afán y la ansiedad es uno de los más poderosos enemigos de los hijos de Dios para poder alcanzar en este tiempo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas e incluso, dice, para guardar nuestra salvación hasta el final. Amén. Para poder llegar al final de nuestra carrera. El fin último del cristiano no es solo cumplir misiones y tareas y propósitos de Dios acá en la tierra, sino es llegar, ¿cierto?, a la meta final, que es la salvación de nuestras almas. Cristo, cuando llegó a nuestras vidas, ¿cierto?, nos pasó de un reino al otro. Nos traspasó, como decía la alabanza, que, ¿cierto?, que naciera aquí su reino, ¿cierto? Venga aquí tu reino, oh gran Dios. El reino de Dios, ¿cierto?, es el reino de la verdad, el reino de la libertad, el reino de la justicia, ¿cierto? Nos viene a sacar de opresión, nos pasa de un lugar a otro inmediatamente el Señor. Pero el proceso para los cristianos es lento. Nosotros cuando llegamos recién al Señor, no percibimos que estamos todavía del lado de la luz, del lado del reino de los cielos. Todavía, ¿cierto?, al Señor le va a costar un tiempo, aun cuando Él es todopoderoso, pudiera hacer el milagro en un segundo. El milagro de la salvación y de la redención la hace en un minuto, en un segundo, cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo. Amén. Dice amén. Cada uno de los que estamos aquí hemos recibido a Cristo. Amén. Tenemos el milagro en nuestras vidas. Ya estamos con esa salvación preciosa. Pero ahora, ¿cierto?, el Señor tiene que ir perfeccionando su obra en nuestras vidas y tenemos que ir siendo trabajados en la fe. Y todos los días, ¿cierto?, enfrentamos situaciones distintas, enfrentamos amenazas, ¿cierto?, de las cuales el mundo está lleno. Yo decía, ¿qué cosa no es una amenaza en este momento? Amén. Y no solo hablo de una pandemia, sino que hablo de todo lo que nos rodea.
Y concordamos, dice, existe tanta información externa, dice, medios de comunicación, televisión, el celular. Hablábamos un día, ¿cierto? Un miércoles pasado, un hermano, ¿cierto? Nos traía esa palabra, ¿cierto? De cómo estábamos ahí metidos y sumergidos en este tema de las comunicaciones, del celular. Cuánto tiempo, ¿cierto? Nos roba el enemigo a través de las redes sociales. Dice, a través del trabajo, a través de la familia, a través de los hijos, del esposo, de los padres, dependiendo de cada una de las vidas que tengamos, ¿cierto? Y de lo que nos tenemos que preocupar cada uno de nosotros. No nos dimos cuenta cómo todos los quehaceres nos empezaron a invadir. Ya yo reflexionaba en la vida de que yo tenía como hija de Dios cuando yo comencé, y eso hace 13 años atrás. Yo me acuerdo que yo me colocaba había una hamaca en el patio de la casa de mis papás, una hermosa higuera, y ahí debajo de la higuera y del parrón estaba y me ponía a leer la palabra. Y yo podía estar jornadas completas leyendo la palabra y disfrutaba de eso. Pero como de pronto, no sé cómo fue, ¿cierto? Como en un abrir y cerrar de ojos, empezó el afán a ser cada vez más complejo, ¿cierto? A querer envolvernos, los quehaceres, como que uno abre los ojos en la mañana y los cierra y no se dio cuenta, ¿cierto? Que pasó el tiempo volando y de pronto dice, me quedaron tantas cosas por hacer. Pero está, ¿cierto? El Señor hoy día quiere hablarnos de este tema porque es algo que a todos nos afecta. Y en lo personal, el Señor me dijo, habla de esta palabra porque Dios me ha ministrado el corazón y me ha fortalecido a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Para poder enfrentar esto que estamos enfrentando todos. Yo veo aquí personas que de pronto, ¿cierto?, tienen que como tratar de despertarse porque sus cuellos están cansados, están agotados, porque han tenido un día difícil, ¿cierto? Yo no sé lo que hay detrás, pero Dios conoce su historia, amén. Dios conoce sus días, cuánto han trabajado, cuánto se han desvelado, cuánto se han esforzado por hacer las cosas que tienen que hacer en el día, amén. Y cómo terminamos en la noche, ¿cierto? Se termina agotado, aunque hay una diferencia que es extraordinaria entre estar en Cristo, estar en Dios y terminar un día en el Señor a terminar un día en nuestra fuerza. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hoy día que hablemos. Dice, estamos ocupados, ¿cierto?, cada vez más, ¿cierto?, en estas cosas. Pero el problema es que sin darnos cuenta nuestra vida se convierte en eso y empezamos a vivir para eso. Y ahí es donde está el peligro. Amén. No porque no tengamos que hacer cosas. Cuando yo digo el afán del trabajo, el afán de la familia, el afán de los hijos, no digo que Dios no nos haya dado la familia, no nos haya dado el trabajo, nos dio todo, amén. Pero nos lo dio para poder disfrutarlo y no para poder sufrirlo, ¿cierto? Que de pronto estamos más sufriendo que disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Y eso empieza a uno a llamarle la atención y uno dice, ¿por qué es esto? Esto no está bien, ¿cierto? Dios no me dio a mi esposo, Dios no me dio a mis hijos, ¿cierto? Dios no me dio un trabajo para que yo esté todo el día dando vuelta en función de eso, sino que Dios me lo dio para disfrutar. Amén. Y aunque suene extraño, porque yo decía, antes no sonaba tal vez extraño decir disfruta con tu trabajo, pero hoy día el contexto es distinto. ¿Cierto? Pandemia, los que atendemos público, estar todo el día con la mascarilla, con el alcohol gel, que el distanciamiento social y que tanta cosa, ¿cierto? Todo lo que nos ha tocado vivir como nación, como sociedad, ¿cierto? Cada vez más restricciones, todo es tan difícil. Y ahí es donde el Señor, ¿cierto?, irrumpe y el Señor hoy día nos quiere hablar, amén, porque Él es el día de descanso. Amén. Él es nuestro día de descanso. La hermana de mi célula, ¿cierto?, como le digo, describía esto como estar dentro de una lavadora. Y yo lo tomé y dije, qué ingenioso eso. En realidad, cuando uno echa la ropa, ¿cierto?, le echa
la ropa no advierte que el tema va a empezar a moverse, le va a empezar a caer el agua encima, va a empezar de a poquito a darse vuelta para allá, a darse vuelta para acá, ¿cierto? De a poquito el afán, la ansiedad, los quehaceres de este mundo, ¿cierto? Empiezan a agobiarnos, pero de menos a más. Amén. Por eso yo hacía la comparación con 13 años atrás, era muy distinto mi día a día. Yo creo que el día de cada uno de nosotros era muy distinto. Amén. Y de pronto la lavadora, ¿cierto?, empieza cada vez más fuerte desde que después empieza a botar el agua, ¿cierto?, a enjuagar. Pero ¿qué pasa con el centrifugado? Y la hermana decía ahí, es como estar en una centrífuga, ¿cierto? Dando vuelta, y todos los días, ¿qué posibilidades tiene, decía yo, la ropa de decir, paren, que me quiero salir de aquí? Ninguna posibilidad, ¿cierto? Y tiene que girar nomás, pues, para donde la lleva la fuerza centrífuga, ¿cierto? Y está condenada a estar en eso. Y así está el mundo, hermanos. Amén. Así está el mundo. Nosotros vemos todos los días, los que atendemos público, ¿cierto?, los que nos relacionamos con personas en nuestros trabajos, vemos las historias y escuchamos el mal de muchos. ¿Cómo son los días de las personas? ¿Cómo son las historias? ¿Cuánto nos cuentan de tragedias? El otro día una persona en menos de 5 minutos me contó como 7 tragedias en su vida. De verdad me resumió las últimas 2 semanas de su vida, pero fueron terribles. Y es así con mucha gente. Amén. No creo que sea solamente con nosotras que trabajamos con problemas, ¿cierto? En el área social siempre estamos escuchando problemas, pero ahora basta conversar con los vecinos, basta conversar con los cercanos, incluso con la familia. Y están desesperanzados. Amén. No tienen esperanza porque se percibe de que se levantan y el día empieza y el afán los absorbe y no terminan nunca, ¿cierto? Que esa sensación de insatisfacción permanente, ¿qué hablar del cansancio físico, del cansancio emocional, ¿cierto? Que se suma, cómo empiezan las enfermedades físicas, que el colon, ¿cierto? Que la hipertensión, que todo se manifiesta y es terrible. Amén. Yo no creo que estoy haciendo una radiografía de algo que no sea ajeno. Yo creo que eso nos pasa y es la radiografía de nuestra sociedad. Amén. El Espíritu Santo a mí a menudo me lleva en oración a tomar una palabra y quiero compartirla con ustedes. Para comenzar, está en Juan 17. Juan 17. Y son algunos versículos. Primero dice el Juan 17, 9, luego el 11 y el 15. En Juan 17 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre Santo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. ¿Por qué tomo esta palabra que el Señor me entregó años atrás? Pero ya llevo tiempo, cada vez que voy a buscar el rostro del Señor, cuando viene esto del afán, cuando viene esto que me agobia, porque no es que no nos venga a los hijos del Señor, ¿cierto? El tema es que nosotros somos esto que dice, esta oración, para los que no la conocen, es la oración que Jesús, ¿cierto?, le hizo al Padre antes de partir. Cuando estuvo acá, ¿cierto?, en la tierra, cuando caminó, ¿cierto?, e hizo la obra, antes de ser crucificado, Jesús ora al Padre y les ruega por nosotros. Amén. Y yo doy gloria a Dios porque yo decía, Señor, allá estaba yo, porque dice, no solo te ruego por los que me diste, sino que por esos me conocerán.
Amén. Y ahí estamos nosotros. Da lo mismo el tiempo que haya pasado, los siglos que hayan pasado, ¿cierto? Nosotros somos los escogidos del Señor y somos aquellos que hemos conocido de Dios por gracia. Y el Señor, ¿cierto?, ora aquí específicamente. ¿Y por qué yo digo, yo he tomado esta oración? Y es tan poderosa la palabra, hermanos míos. Es tan poderosa cuando nosotros estamos en aflicción, cuando estamos en apuros. Yo he tomado esta palabra para recordarle al Señor: Señor, así como te pidió tu Hijo Jesucristo por mí. Él te pidió no por los del mundo. Y aunque suene extraño, no es que a Dios no le interese el mundo, no es que no quiera salvar, pero el Señor los ojos los tiene puestos sobre los salvos, sobre los llamados, los escogidos de Él. Amén. Y ahí estamos nosotros. Y yo le he tomado esta palabra, ¿por qué? Porque he tenido que estar reclamándole: Señor, yo no estoy en el mundo, yo ya no estoy en el mundo. El Señor, cierto, yo les decía, nos saca de las tinieblas a su luz admirable en un instante, por medio de la fe en Jesucristo, cierto. La obra es instantánea de salvación en nosotros. Pero el Señor, cierto, nos tiene que venir a fortalecer. ¿Y qué hacía ahí Jesús? Le pedía, cierto, al Padre que nos fortaleciera. ¿Qué nos decía? Guárdalos del mal. Mire qué tremendo, amén. Y yo eso se lo recuerdo permanentemente al Señor. Le digo, le dijiste, te dijo tu Hijo que me guardaras del mal. Y hoy día te lo recuerdo, Señor, porque necesito que me guardes del mal. Amén. Yo no sé qué me depara aquí afuera, no sé qué accidente, no sé qué virus, ¿cierto? No sé qué ataque voy a tener. Y no nos damos cuenta, hermanos, pero es extraordinario como el Señor nos guarda del mal. Amén. No sabemos de todo lo que nos está librando a la salida de la puerta en nuestra propia casa, ¿cierto? Estamos expuestos a una forma de conducir de la gente que ahora ya es terrible, ¿cierto? La agresividad para los que conducimos no tiene límite, ¿cierto? Nos pasan por la derecha, nos atropellan, es tan extremo todo, es tan peligroso. Yo le decía, ¿qué oración más acertada hiciste, Jesús? ¿Cierto? Yo no te pido por el mundo, te pido por ellos, te pido por Alicia, te pido, ¿cierto?, por María Teresa, te pido por mi hija amada Clara, nuestra pastora, te pido por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los hijos que tú me diste, porque tú me diste, ¿cierto? Y él dice que ninguno de ellos se perdió, solo aquel que estaba, ¿cierto?, escrito, que fuera el que lo iba a entregar. Pero nos pide y clama. Y yo, hermanos, ¿por qué yo les comparto esta palabra? Porque es poder de Dios la palabra. Amén. Para ver cómo Él obra en nosotros y nos guarda. Y yo en este afán y en esta ansiedad, porque yo me he visto envuelta en esto, porque este es un tiempo difícil. No sé cómo es su trabajo, no sé cómo está su casa, no sé cómo están, ¿cierto?, las cosas con sus hijos, si tienen que cuidar a algún padre, algún adulto mayor, algún abuelo. No sé cuáles son sus afanes, pero son muchos. Amén. No es necesario preguntarles a cada uno, sabemos que son muchos. Amén. Y necesitamos en este tiempo poder hallar reposo en Cristo. Amén. Poder hallar y descansar en la palabra del Señor. La palabra es viva, dice, ¿cierto? Y es eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo, dice, que penetra, ¿cierto?, los huesos, los tuétanos, dice, y discierne las intenciones del corazón y del pensamiento. Por tanto, si yo tomo la palabra y la creo y la declaro y se la declaro al mismo Dios, téngalo por seguro que Él va a responder. Amén. Amén. Yo he estado clamando por reposo, mis hermanas. Mis hermanos, yo he estado reclamándole al Señor y clamándole porque de pronto por herencia, por iniquidades, ¿cierto?, traíamos de pronto algunas actitudes y algunas formas heredadas de ser muy afanosos. ¿Sí? Hay padres afanosos y de pronto nos dejaron esa herencia que el Señor cortó, ¿cierto?, porque toda acta y todo decreto que nos era contraria fue anulada en la cruz. Amén. Pero el Señor nos va perfeccionando de a poco y nos va sacando todos esos que eran, ¿ciertos?, la antigua criatura, la antigua mujer, cómo reaccionaba, visceral, se me inflamaba el colon, ¿cierto?, me irritaba completamente,
venían problemas de todo tipo en mi salud, dejaba la grande, ¿cierto?, alrededor porque me descontrolaba, mis palabras saltaban, ¿cierto?, y herían y eran como bombas de racimo, como digo yo, porque no afectan a uno, dejan la escoba, ¿cierto?, alrededor. ¿Cuántas veces, ¿cierto?, hacemos eso porque no estamos reposados, porque estamos angustiados, porque todas estas cosas, ¿cierto?, del mundo, que el Señor sabía que íbamos a vivir en el mundo, nos ha tocado vivirlas justo en el tiempo del fin. Amén. Yo le doy gloria a Dios por este tiempo, amén. Yo le doy gloria a Dios, ¿cierto?, porque nos tocó ver las maravillas y nos va a tocar ver las maravillas que Dios va a hacer con su pueblo en este tiempo, amén. Pero no son tiempos fáciles, ¿cierto? No son tiempos fáciles, nos exponemos a tanto, y no solamente por la persecución que ya está empezando tal vez en nuestra nación, sino que por todos los atentados, por la ciencia ¿cierto?, se ha crecido, ¿cierto?, y ha avanzado, como dice la palabra. La palabra lo dice todo, sabía lo que íbamos a vivir. Entonces, y Dios, como les digo, me entregó esta palabra: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Y ahí ha puesto el énfasis y ahí el Señor me ha hecho descansar. Amén. Me ha guardado del mal. ¿A cuántos de aquí ha guardado del mal el Señor? Amén. Todos los días, hoy, hace 5 minutos, hace 3 horas, todos los días de nuestra vida, mientras dormimos, mientras salimos de la casa, mientras trabajamos, Él nos guarda del mal. Amén. Toma la palabra, la tomé yo, amén. Y hoy día les digo, tome su palabra, amén. Tome la palabra. Y cuando yo la tomé, empecé a elevar un clamor al Señor. Empecé con esta palabra, ¿cierto?, a buscar el rostro de Dios. No veía respuesta de pronto a tanto afán que había en mí. Hay cosas que pasan muy en lo íntimo, amén. Cada uno de ustedes vive las consecuencias del afán, de la ansiedad, del cansancio, del agobio, ¿cierto? Del agotamiento que llega a un extremo, ¿cierto?, que ya no se puede más. El cuerpo humano no está preparado, el Señor no lo hizo, no está preparado para enfrentar todas estas cosas solo. Amén. Y lamentablemente lo hacemos siempre, o mucha gente, obviamente el mundo que no conoce al Señor, lo hace en sus fuerzas humanas. ¿Cuánto les dura? ¿Cuánto dura la carga? ¿Cierto? ¿A qué edad en este tiempo el hombre está enfermando? ¿A qué edad estamos viendo, cierto, personas jovencitas de 20 y tantos años, 30 y tantos años, con problemas severos, cierto, de salud, con problemas de salud mental, de salud física? ¿Y eso qué es? Respuesta a todo esto. Amén. Y esa es una manifestación pequeña, ¿cierto? Solo una manifestación de lo que significa vivir afanados. Le empecé a pedir al Señor, le dije, guárdame del mal, líbrame de tentación, dame la salida. Yo no puedo, Señor, en mis fuerzas no puedo. Amén. Y esto se ha vuelto un clamor diario, porque necesito, ¿cierto?, estar escondida en el Señor todos los días. Necesito de esta fortaleza que es sobrenatural, la necesito a diario. Amén. No sé si les pasa, pero espero no les pase muy seguido. Pero cuando de pronto por X razón no hemos alcanzado a orar en la mañana, ¿cierto?, aun cuando hayamos orado en la noche, ¿qué significa esa falta de oración y de comunión en la mañana con el Señor? Nos juega muy caro, ¿cierto? Ahí nos debilitamos y de inmediato yo le decía, Señor, ante la carga duraba más. Pero yo creo que es por la carga que viene, ¿cierto?, de opresión contraria. Porque el ataque del enemigo en este tiempo, ¿cierto?, Satanás está tirando toda la artillería en contra de los hijos de Dios. Amén. Está soltando toda su maldad, todos los que tenía ya todavía los ha enviado, ¿cierto?, porque Él está atado, Él no puede moverse. Cristo lo venció,
amén. Pero tiene, ¿cierto? Para el cumplimiento de la palabra en el último tiempo tenía que soltar esa artillería, esos demonios, ¿cierto? Que vienen a atormentarnos, a cansarnos, a agobiarnos, a querer sacar la mirada del blanco. Amén. Si eso finalmente es lo que quiere hacer el enemigo, quitar la mirada nuestra de Cristo. Amén. Vamos a Romanos 6, 22, 23. Dice, antes de la palabra, dice, y cuando yo clamé, vino a mi respuesta. Él me fortaleció por medio de su palabra y del precioso Espíritu Santo. Y quiero compartir la palabra con la que el Señor me fortaleció. Amén. Está en Romanos 6, 22, 23, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí están, ¿cierto?, los frutos de uno o del otro camino. Hablábamos, ¿cierto?, la semana pasada el Señor nos hablaba estábamos en Romanos, ¿cierto?, y hablábamos de el antitexto de esta palabra, ¿cierto?, del pecado y cómo nosotros estábamos muertos al pecado. Amén. Cómo el Señor nos vino a ubicar, ¿cierto?, en el lugar espiritual en que cada uno de nosotros está, aunque estemos agobiados, aunque estemos perseguidos, ¿cierto?, aunque estemos atribulados, pero el Señor ya nos dio la victoria. Amén. Y aquí dice una verdad que si no la tomamos, hermanos, no vamos a obtener la autoridad para levantarnos delante de Dios y de los demonios y del mismo Satanás a declarar quiénes somos en Cristo. Amén. Y cuál es la libertad que Él nos ha dado. Y dice esta palabra, ¿cierto? Ahora habéis sido libertados al pecado. Esa es nuestra condición, hermanos. Estamos libertados al pecado y hechos siervos de Dios. Decidimos ser siervos de Él, ¿cierto? ¿Cuánto nos habló el Señor? Y nos decía de quién, a quién sirves. Nos habló claro, ¿cierto? Y su palabra nosotros la tomamos, la abrazamos y dijimos, me hago siervo tuyo. ¿Quién puso la oreja para que el Señor se la horadara? Amén, ¿cierto? Dijimos, yo me hago sierva por amor, por gratitud. Amén. Y en esa verdad, ¿cierto?, que somos siervos del Señor, que estamos libres del pecado, nos dice una verdad tan tremenda. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? ¿Cuáles son los frutos de estos afanes? ¿Cuáles son los frutos, cierto? Dice que la paga del pecado es muerte. El afán y la ansiedad no es un fruto del Espíritu, ¿cierto? No es algo que agrade al Señor. Nosotros de pronto no entendemos que eso también es falta de fe, ¿cierto? Que no hemos aprendido a reposar y descansar en el Señor. ¿Por qué yo estoy afanoso? ¿Qué dice la palabra? Por nada estéis afanosos, ¿cierto? Si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿cierto?, morará en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. Amén. El Señor nos habla del afán y de la ansiedad. Cuando estamos afanados es porque no estamos confiados, es porque no podemos reposar y porque tal vez no conocemos aquel en el que podemos descansar. Amén. Todo atenta contra la oración en este tiempo, hermanos. Todo atenta contra el tiempo que le podamos dedicar al Señor. Todo eso que yo nombré delante y muchas más cosas que ustedes pueden tener en sus listas personales, ¿cierto?, son un atentado en contra de esa comunión que tenemos que tener con Dios. ¿Sabe que tenemos que determinar en cada momento, e incluso los nuevos, se los digo, cómo empezar la vida? Una hermana me decía recién, ¿y cómo hago esto, hermana? Me decía, ¿cierto? ¿Cómo empiezo estos bombardeos que me vienen a la mente? ¿Cómo lo hago para
contrarrestarlo. Yo empecé con la palabra, pero más sencillo, porque de pronto ella todavía no tiene todo el conocimiento de la palabra, ¿cierto? Es creyendo y es con la fe, ¿cierto?, de que Cristo ya venció aquello. Y es en la búsqueda, porque si yo estoy atormentada, no es Dios el que atormenta, hermanos. Amén. No sé si ustedes viven tormentos y afanes en el día, pero en el momento que venga algo así, ustedes, el Espíritu Santo les va a ayudar a discernir y va a decir, esto no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Sabemos que, ¿cierto?, es del otro lado. Y nosotros tenemos la entrada al Padre por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y tenemos el trono de gracia abierto para llegar. Es como decir, Cristo tiene todo el día la puerta de su oficina abierta. Él no necesita que pidamos hora. Amén. Puede ser a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche, a lo mejor en los horarios menos habituales. Pero ahí está Él con su oído atento para fortalecernos, porque vamos a hallar oportuno socorro. Aún a un recién llegado que no tenga conocimiento de la palabra, tenga por seguro que el Espíritu Santo lo va a fortalecer solo porque va al Señor. Y Dios le va a hablar y lo va a guardar, lo va a cubrir. Amén. De los ataques del enemigo. Amén. Entonces yo he tenido que estar, esta palabra a mí me ha abierto un mundo de búsqueda. Amén. De la presencia de Dios. Y esto, hermanos, realmente es determinar. Cada uno de nosotros tenemos que determinar. Yo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, determino algo en mi vida. O me levanto o me quedo acostada. Partamos de esa determinación. A veces queremos, por la letra B, ¿cierto? Queremos quedarnos acostados. Pero el Señor nos da la libertad de decidir. Dice la palabra que del hombre son las determinaciones del corazón. Nosotros podemos decirle, Señor, ayúdame a orar, Señor, ayúdame a... Sí, tenemos que pedírselo, porque dice que Él pone el querer como el hacer, pero hay que determinar. El Señor dejó la determinación en cada uno de nosotros. Y sabe que el Señor ha estado rompiendo conmigo, porque yo antes, cuando llegaba del trabajo, tenía que llegar a comer. No sé si les pasa, pero como que uno llega un poquitito, ¿cierto?, ya sea en la tarde, yo llego en la tarde. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Porque el Espíritu Santo me empezó a decir, empieza a dejar esa, no es que no vayas a comer, pero déjame ese lugar a mí primero. Y es glorioso cuando uno le deja el lugar, amén. Él siempre quiere que nosotros estemos en su presencia. ¿Qué otra cosa es la que usted hace antes de buscar de Dios, hermana, cuando llega a su casa? A lo mejor hay necesidades más urgentes que hay que satisfacerlas al tiro, ¿cierto? Pero el buscar de Dios es el primer lugar. Amén. Porque Dios me decía, yo voy a obrar mediante la intimidad contigo. Yo ahí te voy a fortalecer. Yo ahí me voy a dar a conocer. El Espíritu Santo me da a conocer a Cristo mediante la búsqueda, en la oración. Amén. Y en la lectura de la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra, a la lectura? ¿Cuánto se nos van los afanes, cierto? Y dejamos de lado y vamos a leer un versículo y después ya el celular. Después otro versículo y ya después tal cosa, que le llegó el mensaje, que se acordó de tal cosa, que se paró. Nosotros tenemos que determinar en todo momento. Amén. Y gloria a Dios, ¿cierto? Porque hay una paga, hay un fruto para cada una de las decisiones, hermano. Usted es libre de decidir lo que usted quiere tener. Si usted quiere tener, cierto, la dádiva de Dios que dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, vaya por ese camino. Amén. Ese es el camino angosto, ¿cierto? Pero que lleva a la salvación. Pero está el camino ancho, que es los deleites, ¿cierto? Darle gusto a la carne. Si la carne quiere dormir más, quiere comer primero, quiere darse, siempre se quiere saciar ella. Es insaciable. No pretendamos, ¿cierto?, que ella va a tener una actitud diferente, porque la carne es carne. Amén. Pero nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Nosotros ya no militamos en la carne. Nosotros andamos en el Espíritu. Y dice que ya ha muerto el pecado y hemos vencido, dice, y hemos sido libertados al pecado. Pero de que tenemos que pelear la batalla de la fe, la tenemos que pelear, pues hermanos, todos los días. Amén.
Ahí están los frutos, ¿cierto?, de cada uno de los caminos que podemos tomar. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Jesucristo, es aquí donde Dios nos habla de reposar en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, de descansar en Él. Amén. Tomo esta palabra porque dice, la dádiva, ¿cierto?, dice en Dios para vida eterna, pero en Cristo Jesús. No dice en tus fuerzas, Mariane. No dice en tus fuerzas, Carla, ¿cierto? No dice en la fuerza de cada uno de nosotros. La dádiva de Dios tiene un regalo, ¿cierto? Hay un galardón, ¿cierto?, en esta salvación, es que es una salvación eterna, pero es en Cristo, o sea, en Él, no en nosotros. Amén. ¿Y cómo yo estoy en Cristo? ¿Cómo yo estoy? Yo he estado buscando, hermana, y ¿sabe qué? No es que yo lo haya alcanzado, yo busco esto. Amén. Y yo comparto esta palabra porque el Señor me ha ido fortaleciendo y me ha ido revelando a Cristo de una manera que yo anhelaba por mucho tiempo. Amén. Y gloria a Dios porque me ha dado descanso. A mí Cristo me da descanso. A mí Cristo me da reposo porque Él es el día de reposo. Amén. Él es el día de reposo. Y quiero un poco que lo podamos entender, ¿cierto? Que el Espíritu Santo me ayude para transmitir, ¿cierto? Y pueda entenderse, incluso en aquellos nuevos que no pueden entender cómo un día va a ser Jesucristo. Pero vamos a leer, ¿cierto?, en la palabra, dice, estar en Cristo es estar sumergidos, escondidos, confiados, ocultos en Él. Él es el lugar seguro. Él es el que venció el poder del pecado y la muerte, por tanto, lo ha vencido todo para darnos a nosotros la libertad y la victoria sobre todo el mundo. Amén. Que el Señor oraba, ¿cierto?, a través de Cristo le decía, guárdalos del mundo. Ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Y el Señor nos dice, ¿cierto?, Jesucristo nos vino a sacar del mundo, ¿cierto? Nos vino a arrancar y nos traspasó al reino de los cielos, aun cuando andemos en la tierra. Suena extraño para los nuevos tal vez decir, pero ¿cómo si yo no he llegado allá todavía? Pero es que se acercó el reino de los cielos a través de Cristo a la tierra y vino a compartir el reino acá. Amén. Para que acá recibamos la preciosa salvación, acá recibamos el reino en nuestros corazones para llegar allá un día y estar con Él hasta la eternidad. Amén. Dice, Él es el lugar seguro, Él venció el poder del pecado y la muerte, por tanto lo ha vencido todo para darnos a nosotros la libertad y la victoria sobre todo el mundo. En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El Señor dice esa palabra y ese es Jesús. Jesús el que venció al mundo, ¿cierto? El que se hizo pecado, el que venció al pecado y la muerte. Porque todos estábamos condenados. Todos teníamos que pagar por el pecado de aquellos que cayeron, ¿cierto? El pecado de Adán y Eva, toda la humanidad, ¿cierto?, entró en maldición. Pero a través de Jesucristo, Él tomó nuestro lugar y Él vino, ¿cierto?, a pagar la muerte, o sea, a través de la muerte vino a pagar el pecado. Amén. Suena extraño que alguien, ¿cierto?, haya tomado nuestro lugar, a lo mejor para aquellos que todavía no conocen bien del Señor, pero Él ya lo hizo, hermanos. Él ya pagó sus pecados, Él tomó su lugar y Él venció al mundo. ¿Por qué? Porque Él murió al pecado. Amén. Y el pecado en Él fue consumado. Por tanto, ahora el pecado no se enseñorea de nosotros ni tampoco tiene parte con nosotros. Amén. Pero estamos en este cuerpo humano, ¿cierto?, carnal, con el cual muchas veces y todo el tiempo hasta que venga Cristo por nosotros, de la manera que sea, ¿cierto?, vamos a tener que pelear contra el pecado. En esta batalla, y en estas victorias que Dios me ha ido dando, ¿cierto?,
a través de la búsqueda, a través del clamor que he levantado al Señor, el Señor me llevaba a esta palabra que está en Hebreos 4, del 2 al 3. Y aquí vamos a entrar ya a hablar del día de reposo, a hablar de Jesucristo. Amén. Dice, porque la palabra a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Voy a explicar un poco, ¿cierto? En Hebreos habla del pueblo de Israel, ¿cierto? Que cuando estuvo en el desierto, 40 años estuvo el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Había una promesa para ellos que Dios le había hecho. Pero por causa, ¿cierto?, del corazón duro, del corazón incrédulo, ¿cierto?, de un corazón idólatra, de un corazón que no tuvo fe, no pudieron entrar, ¿cierto?, a la promesa. Y ahora el Señor, ¿cierto?, nos ha venido a hacer, ese era como, en el Antiguo Testamento era como en blanco y negro, ¿cierto?, ver lo que ahora viene Cristo y es esta promesa más grande que es a través de Cristo, que es vida eterna. Cristo también nos viene a prometer, ¿cierto?, entrar en el reposo. Él es el reposo. El día de reposo no es un día, no es el día sábado, porque ellos, ¿cierto?, a través de la ley mosaica se estableció que el pueblo de Israel, ¿cierto?, no iba a trabajar el día sábado, que iban a guardar el día sábado, pero se referían a un día, pero Dios quería, ¿cierto?, ya estaba hablando de Cristo, aun cuando era el Antiguo Testamento, pero a ellos no se les alumbró, ¿cierto?, el entendimiento, no se le vino a revelar esta verdad tan grande que el día de reposo era Cristo. Amén. Y Jesucristo, ¿cierto?, ahora nosotros hemos entrado en un nuevo pacto, que es el pacto por medio de la sangre de Cristo. Ellos, ¿cierto?, en el pasado tenían que estar siempre matando corderos para expiar sus pecados, ¿cierto?, llevando al sacerdote el cordero para que matara y fueran libres del pecado, y ese holocausto subiera de olor grato a Dios para perdonar pecado. Pero yo decía, cada vez que llevaban un cordero, ¿cierto?, por un pecado de mentira o por un pecado de robo o de asesinato, terminaban de entregar el cordero, ¿cierto?, lo mataban y salían y ya estaban pensando y ya estaban pecando de nuevo. Esa sangre no era suficiente, amén. La sangre de machos cabríos no era suficiente en comparación con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y era, ¿cierto?, la antesala nos estaba mostrando, ¿cierto?, ya desde el Antiguo Testamento cómo vendría Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cada uno de los que está aquí ha creído en Cristo y basta con creer, ¿cierto?, con abrir el corazón para inmediatamente, ¿cierto?, ser libres del pecado. Amén. Y esto es glorioso, hermanos. Es glorioso porque esa culpa, ¿cierto?, que teníamos, que cargábamos. Imagínense esos hombres del pueblo de Israel que no tenían la luz de Cristo, no podían tenerla, ¿cierto? Creían que a través de ese tenían que hacerlo, porque así era la ley. Y la ley los oprimía, porque la ley, ¿cierto?, oprime. La ley no puede ser cumplida porque nosotros somos malos por esencia. Amén. Por tanto, yo creo que no les quedaban corderos ni animales que matar, ¿cierto?, por tanto pecado. Yo decía, quizás cuántos tendría que haber tenido yo. No me habrían alcanzado, ¿cierto? Porque cada uno sabe lo que tiene. Y Dios le ha mostrado cada vez más, ¿cierto? Y nos muestra y nos pone el espejo ahí la palabra, dice, ay, 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 cuántas cabritas, cuántos palominos, de todo tendría que haber llevado, ¿cierto? Pero no habría sido suficiente, no habría alcanzado, pero Cristo es suficiente y gracias damos por Cristo. Un aplauso le damos al Señor. Gracias damos por Cristo, gracias, Señor.
Gracias. Porque Él, ¿cierto? Él sí pudo y bastó con su sacrificio. Dijo, no más, se acabaron las muertes de animales. Solo con mi sangre, solo, era santo, ¿cierto? Y como dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, como oveja delante de sus trasquiladores, ¿cierto? Y nosotros dice que le tuvimos por azotado por Dios, por abatido por Dios, mas el herido fue por nuestra rebelión, hermanos. Amén. Él por nuestra rebelión, por lo que nosotros nunca pudiéramos, de lo que nunca pudiéramos librarnos, porque yo no me puedo quitar el pecado de mí. Amén. Yo le decía, por más que me duche, cuando me ducho, siempre me acuerdo de eso, por más que me duche, el olor va a salir más ratito ya en el verano, más luego, ¿cierto?, que en el invierno. Entonces, así es mi corazón. Pero tenía que venir otro a decir, yo lo hago por ti, Ivonne. ¿Quieres recibirme? ¿Quieres ese regalo? Por eso dice la dádiva de Dios, ¿cierto? Es para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. No es en su fuerza, Mario, Juan, quien esté acá. No es, usted no va a poder nunca, ¿cierto?, ser libre del afán y de la ansiedad, si no es por medio de Cristo. No va a poder con esto que está pasando en este tiempo porque estamos agobiados. El mundo está agobiado, ¿cierto? Estamos siendo oprimidos por el enemigo. Cristo es nuestro escudo, amén. Cristo es nuestra fortaleza y Cristo es nuestro día de reposo, amén. Por eso este pueblo dice que no lo conoció, porque no les aprovechó el oír la palabra con fe. Que el Señor nos dé la fe hoy, amén. Porque siempre habla de un día de reposo y dice ese día es hoy. Siempre el Señor está hablando del día y es el día de salvación. Yo no sé qué va a pasar conmigo más allá afuera, no sé. O qué va a pasar con cada uno de los que está acá, ¿cierto? El Señor dice hoy. Y si abres tu corazón, ¿cierto?, para creer en Cristo, estás listo. Ya has entrado en mi reposo. Dice, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, el Señor se airea, Él se enoja, Él hace sentir su furor ante la falta de fe de un pueblo de corazón duro. Él se molesta por la incredulidad. Pero hoy día aquí habemos hombres y mujeres crédulos, ¿cierto? Llenos de fe y con la fe suficiente, ¿cierto?, para tomar la palabra que Dios hoy día está entregando y nos está invitando a descansar, hermanos, a entrar al día de reposo. Dice, aun cuando las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, yo reflexionaba en eso y yo tomé esa palabra y dije, Señor, hoy quiero andar en las obras que tú preparaste de antemano para que yo anduviera en ellas. Por tanto, no me voy a afanar en lo que voy a hacer hoy día. Amén. Que me afano que tengo que ir aquí, que tengo que ir al doctor, que tengo que ir allá, que no me alcanza esto, que tengo que trabajar, Yo en mi trabajo tengo que resolver muchas cosas, hermano, que las resolví hasta hace poco con fuerza humana. Imagínense. Mal, todo mal. Y no podía cargar con los problemas de Medio Talca Norte, ¿cierto? No podemos, nadie, ninguno, ni con la familia, ni con los problemas económicos, ni con las necesidades, ¿cierto?, afectivas, porque Él lo sacia, dice la palabra, lo llena todo en todo. Amén. Entonces yo empecé a clamar y yo le dije, Señor, yo voy a descansar, que mis obras ya están listas. Mire, mañana, en la mañana, despierten, oren y díganle al Señor, tomen esta palabra, Hebreos 4:3, 4:2-3, y digan, mis obras están listas, Señor, en Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo fue consumado en la cruz. Por tanto, todos mis problemas, todo lo que me agobiaba, aún aquello que todavía puede que esté en mí, ya está resuelto en Él. Amén. Él es glorioso. Si le crees, vas a tomar este regalo. Amén. Esta dádiva de Dios. Y quiero terminar con una palabra, ¿cierto?, que Dios me entregó para complementar lo del día de reposo. Y es tan maravillosa que la estoy tomando recién. Amén. No estoy orando todavía con ella porque hace poco yo la había leído alguna vez, pero en este tiempo Dios me la va a revelar. Amén.
¿Y quién dice amén? ¿Quién quiere que el Señor le revele esta palabra y pueda tener esta libertad y disfrutar de este reposo? ¿Quién quiere disfrutar del reposo de Jesucristo? Amén. ¿Quién vino cansado y agobiado acá y quiere del Señor? Amén. Veo varias manos, ¿cierto? Aquellas manos que se levantan aún de los nuevos, ahí hay fe. Amén. Y va a tomar lo que Dios hoy día le está dando. Va a entrar ese reposo, va a entrar en ese reposo. Dice la observancia, dice Isaías 58. Isaías 58. Versos 3, 13 y 14. 13 y 14, hermano, por favor. ¿Sabe que esto tiene un título? Que es una referencia de alguna manera a lo que viene más abajo, ¿cierto? Al texto que viene. Y dice la observancia del día de reposo. Y yo busqué y dije, ¿qué es observancia? Más o menos sabía lo que era, pero es bueno buscar de pronto la acepción de algunas palabras. Dice, cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda a ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla. Esa es la observancia, es cumplimiento exacto de algo que se mandó, de un mandato, de una ley. Amén. Pero sabe que yo pensaba y reflexionaba, yo decía, yo no puedo cumplir esto, porque no podemos. Nosotros humanamente no podemos. Amén. Pero gracias damos, Señor, al Señor por Cristo nuevamente. Amén. Y por el precioso Espíritu Santo que está con nosotros, ¿cierto? Que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos revela la palabra, ¿cierto? Que nos la enseña, amén, para que podamos entenderla y trae la revelación y la libertad que en ella hay, escondida, porque hay una revelación ahí, dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre están reservadas para nosotros, para los que aman a Dios. Mire, son misterios y que están reservados en la palabra. Y esta palabra dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Mire cómo llama el día de reposo, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces dice, te deleitarás en Jehová. Amén. Y yo, dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. ¿Sabe qué está hablando aquí? Si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, tienes dos caminos delante de ti. Puedes seguir el camino a tu manera, ¿cierto? Con tus fuerzas. El camino ancho que lleva a la perdición. O si tú dices retraer, es como que yo lo pongo y después lo saco, como que me arrepiento. Y pongo el pie en el camino correcto. Amén. Hoy día tenemos la posibilidad de poner el pie, ¿cierto?, en el camino correcto, en el camino que lleva a Cristo, en el camino que es Cristo. Dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice, tu pie de hacer, si tú retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. Y dice, en mi día santo, y los llamares delicia. Si empiezas a deleitarte en la presencia de Dios. Y sabe, hermanos, esto es tan sencillo como empezar a buscarlo. Y usted me dirá, ¿y cómo lo llevo a cabo esto? Búscalo. Date el tiempo, dale el tiempo al Señor. Empieza a buscar a Cristo. Empieza a decirle, Señor, revélame a Cristo. Yo quiero, porque el pie, la patita me lleva para la tele, me lleva para el afán, me lleva para cualquier cosa, ¿cierto?, en lo que yo puedo perder el tiempo. Pero si yo digo y determino y digo, no, Señor, porque lo dice aquí, se lo dice al pueblo, si retrajeres tú el pie de hacer esto e hicieres esto otro, ¿cómo te va a ir? ¿Qué frutos va a haber para ti? ¿Cuál va a ser la recompensa que vas a tener? Amén. ¿Queremos tener esa recompensa? ¿Queremos tener paz en nuestra vida? ¿Queremos tener descanso? Amén. ¿Queremos tener alivio, cierto? ¿Queremos tener un corazón limpio y sano? Amén.
no estar agobiados, ni afligidos, ni angustiados todo el día. Es tremendo lo que nos ofrece el Señor, amén. Dice, deleítate, está hablando aquí, si lo llames delicia, día santo, deleítate en la presencia del Señor. ¿Te has deleitado? ¿Es común para ti deleitarte en la presencia del Señor? ¿Sabe que de pronto no es tan común? Uno a veces ora, lee la palabra, pero a veces caemos en rutina y no nos damos ni cuenta cómo no estamos deleitándonos en la presencia del Señor. Y hay que disponer el corazón. Y el Espíritu Santo dice que siempre está dispuesto. La carne se opone. Esto no va a querer. Pero los que estamos aquí, ¿cierto? Queremos obedecer al Espíritu porque el Espíritu está en nosotros. Amén. Y tenemos ahora la posibilidad de deleitarnos en la presencia de Dios, de buscar su presencia, ¿cierto? Dice, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad. ¿Cuánto tiempo hemos hecho nuestra voluntad, hermanas, en el día a día? Y esto no es que yo haga la voluntad en tal objetivo, tal propósito de mi vida. Es el día a día. Mire, analice su día a día. ¿Cuánto anda usted en la voluntad de Dios hoy día? ¿Cuánto anduvo hoy día en la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo busque, que busque su rostro, que tenga intimidad con Él, que lea la palabra, que ore al Señor, ¿cierto? Y tal vez hicimos todo lo contrario. Y dice, ni hablando tus propias palabras, mire, hasta habla de la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hablar? ¿Nuestra palabra humana? ¿Nuestros dichos sabios de hombre? ¿O la palabra del Señor? Amén. ¿Cierto? Nos da todo, está todo en Cristo. Y dice, entonces te deleitarás, dice, en Jehová. Habrá deleite para cada uno de nosotros. Yo quiero ese deleite, hermanos. Amén. Por eso el Señor me ha llevado a entregar esta palabra hoy día, porque yo he buscado ese deleite, yo he buscado ese día de reposo y he estado clamando para que se me revele a mi vida. Y hoy día yo quiero y anhelo en mi corazón que se revele a cada uno de los que está aquí. Amén. Cristo es el día de reposo, no es un día para apartarlo como en las religiones, ¿cierto? Se habla de que tal día no hay que hacer nada. Me acuerdo hasta en la católico cuando era fin de Semana Santo, ¿cierto? Que no hiciéramos nada, que todo, cuidado con esto, que no había que trabajar, no había que cocinar, se hacía todo antes. Eso no, eso es muerto, ¿cierto? El pueblo de Israel hacía todo un ritual, pero no entendía. Cuando Jesús andaba en la tierra y Él sanaba un día sábado, ¿cierto? Todos lo juzgaban y decían, ¿pero cómo? Estás yendo en contra de la ley de Moisés, y Moisés dijo que en el séptimo día nadie... Y Él le decía, y no entienden que yo soy el séptimo día. Cristo es el séptimo día. Él es nuestro día de descanso. Él es nuestro día de reposo. Amén. Y dice, y te daré a conocer, a comer de la heredad de Jacob, tu padre. Yo buscaba qué era eso. Jacob, ¿cierto? El padre de Jacob oró sobre, ¿cierto? Esaú y sobre Jacob primero, porque él, ¿cierto? Tenía que tomar, él era el menor, pero tomó la primogenitura, ¿cierto? Se la entregó a su hermano y oró aquel varón sobre él y puso la mano sobre el hijo y lo bendijo. Y sabe, una de las cosas que me recuerdo de esa oración que hizo, ¿cierto? Jacob hacia su hijo, sobre su hijo Jacob, fue y dice, y yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Los cielos, ¿cierto?, te bendecirán y todo. Y hay una cantidad de bendiciones, hermana. Amén. Yo las quiero. No sé si ustedes las quieren, pero yo quiero todas esas bendiciones. Amén. Y dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. El Señor lo ha dicho. Y si uno lo toma con fe y uno va y toma y abraza la palabra, hermana, vamos a ver estos resultados. Yo quiero esos frutos, ¿cierto? Yo quiero esos frutos para mi vida, yo quiero estos frutos para ustedes y cada uno de los que está acá. No quiero que se me pase la vida sin descubrir qué o quién es el día de reposo y sin poder andar en él. Quiero y anhelo disfrutar de sus beneficios. Por eso, dice, de sus bendiciones y de su amor infinito. Por eso mi clamor ha empezado a ser, Señor, revélame el día de reposo.
Señor, sumérgeme en el día de reposo. Señor, escóndeme en el día de reposo. Escóndeme en Cristo. Llévame a esas alturas donde yo podré descansar de mis obras, donde podré descansar de los afanes, de mis maneras, donde derribarás mis estructuras y podré confiar como una niña de que en ti está lista toda mi vida. Amén. Donde no hay problemas ni sobresaltos, revélanos, oh precioso Espíritu Santo, a Jesucristo el día de reposo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Señor, cuántas gracias, Señor, te damos, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy día, Señor, tú nos has hablado y quieres, Señor, bendecirnos, Señor. Quieres añadirnos, Dios. Y por sobre todo quieres, Señor, que tomemos el privilegio que Jesucristo peleó en esa cruz. Sabemos que el precio fue muy alto, el más alto de los precios pagados. Pero hoy día, Señor, los que estamos reunidos en tu nombre, abrimos nuestros corazones para pedirte, Señor, que tú nos reveles a Jesucristo como el día de reposo. Queremos descansar en ti, Jesucristo. Queremos descansar, Señor. Queremos tener paz en nuestros corazones. Queremos vivir una vida abundante, Señor. Queremos, Señor, cumplir cada propósito que tú tienes con nuestras vidas. Y también, Señor, llegar allá, al fin de la carrera, estar contigo por el resto de la eternidad. Revela a Cristo, Espíritu Santo. Revela a Cristo como el día de reposo, como el que podemos descansar y podemos deleitarnos, Señor. Revélanos a Cristo en este tiempo. Te lo pedimos, Señor. Este es un clamor de nuestras almas. Necesitamos, no queremos quedar, Señor, tirados en el desierto, como aquel pueblo rebelde, Señor. Quedó ahí, Señor, porque no escuchó tu voz, porque no tuvo la fe, Señor, para entender tu palabra. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales. Quita vendas, Señor, de nuestros ojos que impiden verte, Cristo. Y ayúdanos, Señor, a vivir en ti y a abrazar, Señor, esa preciosa dádiva, ese regalo de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Santo. Gloria a Dios. Adoremos un minuto. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, que esté tan preocupado de que podamos hallar descanso. Aleluya. Hoy día me decían que en el sur no hay lugar donde ir a descansar, que están copadas todas las cabañas, la gente no haya dónde, llega allá y tiene que volver. La gente está buscando escapar, descansar. Es tan fuerte la presión, es tan fuerte todas las noticias, las leyes, todo lo que está sucediendo,
Y esto va provocando que el ser humano empiece a afligirse, empiece a sentir que está, cierto, en vivir en ascuas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en un año más? ¿Qué va a pasar? Hay algunos que he conversado con algunos. Un médico me decía, yo estoy preparando mis cosas porque creo que me voy a ir del país. Y pensaba, cuando el mundo no sabe, en otro país podrá encontrar un poco de descanso. Y la verdad es que el descanso el Señor lo está ofreciendo hoy día. Y hace 2000 años el Señor dijo, yo sé que en el mundo vas a tener aflicción. Y esto el Señor me decía estos días mientras oraba en la mañana. Pero yo vencí al mundo. Y nosotros estamos en el lado del que venció al mundo. Él es el que nos tomó. Y nos tomó para enseñarnos a vencer el mundo. Y cuando el Señor y la Biblia habla del mundo, habla de un sistema de gobierno que hay, de una manera de vivir que hace que el hombre colapse, que el hombre se canse, que la mujer se angustie. El mundo va a oprimirnos, pero Jesús dijo, hey, tranquilo, yo vencí el mundo. Y si yo vencí al mundo, ustedes van a vencer al mundo. El mundo no los va a derribar, el mundo no los va a oprimir. Ustedes estarán por encima de lo que está pasando en el mundo. Y esto es maravilloso porque el Espíritu Santo hoy día nos está ofreciendo algo que la gente corre y está pagando por una semana de descanso, por una semana de escapar. Y el Señor lo ofrece gratis. El Señor dijo, venid a mí todos los sedientos, venid a beber gratuitamente. No hay un costo. Y meditaba cuando mi hermana estaba entregando esto, porque decía, pensar que podemos estar al lado del pozo donde podemos beber del agua. Y a veces estamos muriéndonos de sed porque no lo sabemos, porque estamos ciegos, porque no entendemos. Pero hoy día el Señor nos ha dicho, yo quiero regalarte la paz. Yo quiero regalarte descanso. Yo quiero quitarte ese afán que te está absorbiendo, que a lo mejor hay días que no duermes. Y eso nos pasa inclusive a cualquiera, inclusive a la iglesia. Sin darnos cuenta caemos en el tren del afán. Y el Señor dijo, no se afanes en lo que vas a comer, no te afanes en lo que vas a vestir, no te afanes en la vida. Porque los pajarillos no guardan ni siembran y todos los días tienen. Siempre que vengo en la mañana a orar veo los pajarillos. O cuando yo tengo que sacudir el paño, lo sacudo afuera y le digo, ya tienen alimento los pajarillos. Ellos no se preocupan y le dice, después hace la pregunta a Jesús y dice, ¿no valéis vosotros más que aquellos pajarillos? Jesús nos dio la vida. Jesús no derramó su sangre por los pajarillos, lo hizo por ti y por mí. Por lo tanto, si Él hizo algo tan grande, fue porque Él dijo, me interesa tu vida, me interesa tu paz, me interesa darte el descanso, me interesa que tú disfrutes, me interesa que puedas ver la vida de una manera diferente. A veces el afán no nos deja disfrutar de nuestros hijos, nos roba muchas cosas. Y a veces pasamos más concentrados en los problemas que en las cosas buenas que Dios nos ha dado. Así que yo espero que hoy día podamos haber recibido este regalo. Es muy fácil, solo recíbelo. Cuando tengo que orar por un enfermo, voy a orar por el enfermo y le digo, ¿quieres ser sano? Le digo, solamente tienes que decir quiero y recíbelo. No tienes que hacer ningún esfuerzo y vas a ver el milagro. Pero nos cuesta creer que sea tan fácil,
todo se compra. Estos días el Señor me decía, todo tiene un precio. Pero el Señor vino a regalarnos su vida, vino a regalarnos la sangre, vino a regalarnos la libertad, vino a regalarnos todo. El precio está pagado, sí, no es gratis, porque se pagó un precio muy grande, pero es un regalo para nosotros. ¿Cuántos hoy día reciben ese regalo? Y aunque puedas decir, no entiendo, pero lo voy a recibir, Señor, voy a recibirlo. Yo necesito descansar, yo necesito dejar de estar afanándome y quiero empezar a vivir en esa paz que tú dices, en ese reposo. En la mañana hablaba con alguien que estaba buscando ayuda, un consejo, pero estaba tan agobiada que en un momento le dije, ¿sabes? Te veo tan agobiada que hasta me cansé escuchándote. Porque te veo tan cansada, te veo tan desesperada que tenemos el reposo. Descansa en el Señor. Todas estas cosas ya están arregladas. Tu vida ya está arreglada. Cuando llegamos a Cristo, Dios dice, yo tengo ya el final de tus días. Así que vamos a orar por Ana María Castillo. Dice, tiene una operación de cataratas en su ojo derecho. Dios obre en esta intervención. Jorge Ramírez tiene cáncer en el pulmón. Para que Dios tome el control de su vida y abra caminos y reciba al Rey Salvador. A través de su amor puede traer sanidad. Y vamos a orar por la familia de nuestra hermana Alicia Torres y nuestra hermana Nuri Torres, que son parte del cuerpo de una familia del Señor, y su padre ha partido a la presencia del Señor. Hace unos días atrás el Señor me llevó a ungirlo ya con aceite, entregarlo en las manos del Señor, y él ya había entregado su vida al Señor, así que está disfrutando de un reposo grande. ¿Cuántos dicen amén? Solo pedimos que Dios le dé paz, porque la partida es dolorosa. Así que dé paz. Y como cuerpo, dice, nos alegramos y nos gozamos con los que se gozan, pero también lloramos con los que lloran, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, te pido por estas dos personas, Señor. Por Ana María, Señor, y Jorge Ramírez. Señor, tú en la cruz del Calvario y por medio de ese sacrificio dice que por tus llagas fuimos todos sanados. Fue una obra, Señor, de dolor, de sacrificio para llevarte todo azote de enfermedad. Señor, yo oro para que aquellas llagas alcancen a estas personas y puedan disfrutar de un milagro, Señor, que como tú dices es gratis, Señor. No tiene costo alguno, porque tú pagaste el precio más grande. Señor, también oramos para que haya paz sobre la casa, la familia de nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Nuri, Señor. Señor, que esa paz que tú nos viniste a regalar, que el mundo no la tiene, esa paz que podemos recibir nosotros como pueblo, Señor, traiga consuelo, traiga fortaleza en este tiempo. Pido que guardes a nuestros hermanos. Oramos por aquellos que en estos momentos están en sus casas y han sido alcanzados por este virus, Señor. Aquellos que están contagiados y están pasando por un momento difícil. Oramos para que tu mano poderosa y así, Señor, el poder de la sangre, Señor, los libre de la muerte y pase la muerte delante de ellos y ellos puedan declarar la vida abundante que tú les diste. Señor, gracias por reunirnos, gracias por la palabra, y cubrimos a nuestra hermana y pedimos, Señor, que tú le añades aún más para deleitarnos por lo que tú le entregas, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Pido por cada persona nueva, por aquellos que han venido por primera vez, aquellos que están recién abriendo sus oídos para escuchar tu palabra. Señor, como el niño que muchas veces no entiende y empieza a unir las palabras. Oro para que tu Espíritu Santo, tú que tienes
el amor y la sabiduría para hablar a todos, puedas también ordenar la palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. Despídete de tus hermanos y en el orden que sabemos podemos retirarnos de este lugar. Dios les siga bendiciendo.